Bueno, para recuperar un poco el tiempo, simplemente agradecer la invitación que me han hecho para hacer esta presentación de los trabajos que hicimos en un grupo residencial de élite de Palenque, en el que pretendíamos fundamentalmente ver cómo se comportaba la alta élite no real, o sea, no la familia real, sino la alta élite en una de las ciudades mayas. Por si acaso podríamos sacar algunas consecuencias. Desafortunadamente la pandemia interrumpió un proyecto y las conclusiones no son definitivas. No se ha vuelto a retomar, parece ser que se retomará este año, pero digamos, por la parte mexicana, porque era una colaboración con un equipo de la UNAM, pues sin financiación y seguramente entonces muy lento. Así que gracias a los que me han invitado y felicidades por esta primera asamblea. Palenque es una ciudad que se conoce desde bastante pronto para el mundo occidental. En realidad, Fray Lorenzo de Lanara, un dominico, estableció allí un pueblo que le llamó Palenque. Los palenques lo que son no son otras cosas que pueblos de comunidades indígenas y si no luego, posteriormente, de comunidades negras que se escapan al dominio colonial y se meten en la selva y ellos se organizan y, digamos, establecen sus propios asentamientos con sus propios recursos y sus propias normas. Están al margen del gobierno colonial. Esta era una zona muy apropiada para ello. Por ejemplo, un pueblo hoy todavía que tiene ciertas características de estas en Colombia es San Basilio de Palenque. No sé, los que se dedican allí a esa zona pues lo podrán conocer. Bueno, pero a pesar de que él funda ese pueblo en 1567 y que conoce esas ruinas, no es sino hasta el siglo XVIII, bien entrado el XVIII, cuando se toma conciencia de ello, se le envía noticias a la audiencia de Guatemala, porque entonces Chiapas pertenecía a la audiencia de Guatemala, no a la Nueva España, y el rey Carlos III y luego Carlos IV organiza varias expediciones científicas a este sitio. El resultado son las pocas piezas que hay en el Museo de América de Madrid. Seguramente muchas otras se perdieron en el camino. Ahora he visto Martínez Compañón y en realidad el obispo Martínez Compañón, de nuevo, cuando pasa de ser obispo de Trujillo a Colombia y se hace arzobispo, envía 13 grandes cajones con, bueno, pues con piezas de todo tipo, etnográficas, arqueológicas y otro tipo de asuntos, las envía, pero llegan a España solamente 2 o 3 y se pierden casi todas, ¿no? Entonces, esto debía ocurrir bastante en esa España burocratizada del siglo XVIII, aparte de que también algunas se perdieron en el camino porque fueron atacados por flotas inglesas y se los llevaron también a Londres. Pero algunas de estas piezas fueron expuestas en el Congreso de Americanistas de 1800 y pico, que se celebró en Sevilla y en Madrid y se expusieron por primera vez. Aunque a pesar de estos descubrimientos españoles y bueno, Martínez Compañón también es uno de los pioneros de la arqueología americana como tal, porque él hace excavaciones en huacas con una precisión. Si leemos un manual de arqueología estadounidense dirán que es Thomas Jefferson el primer arqueólogo, ¿verdad? Pero en realidad esto ocurrió antes, tanto aquí en Chiapas como también en Perú. Pero bueno, digo que a pesar de esto, en realidad la difusión de Palenque Fuerte fue con el viaje de John Lloyd Stevens y de Frederick Catherwood, que expusieron en Londres el resultado de sus trabajos y todas las sociedades geográficas importantes, la de Nueva York, la de Londres, la de París, la de Berlín, pues digamos, le dieron noticia de una civilización perdida en la selva, en una época en que estaba instituido el romanticismo y todo el mundo quería ir a los lugares más remotos del mundo. Y a finales del siglo XIX es cuando ya se institucionaliza. Pero en realidad el impulso importante de verdad lo tiene el hallazgo de Alberto Ruz en el Templo de las Inscripciones de la tumba de Kinich Hanal Pakal, que es un gobernante importante en Palenque. A partir de entonces se le hace patrimonio de la humanidad a la ciudad y él es el
jefe de campo de la ciudad de Palenque, está encargado de las investigaciones allí en Palenque, está enterrado allí y produce una gran difusión. Los proyectos han sido permanentes, pero, por ejemplo, el de Merle Robertson también, y actualmente está en manos de Arnoldo González Cruz. Es importante porque dentro del mandato de Arnoldo, podríamos decirlo de alguna manera, es cuando se explora recientemente el grupo 4, que es el que voy a hablar yo hoy de manera pues un poco breve. En realidad, el primer levantamiento que tenemos de este grupo es de Franz Blum, de un danés, al cual el Instituto de Antropología e Historia pues le encarga, el INAH le encarga el levantamiento de un plano de la ciudad topográfico y también un informe sobre cómo está la ciudad en el año 1923. Y él, digamos que en el levantamiento del grupo 4 solo coloca 5 edificios. Pero es de nuevo bajo la época de Alberto Ruz, cuando él, que está encargado del sitio, le encargan también, puesto que están llegando una gran cantidad de turistas, porque ya es patrimonio de la humanidad, le encargan hacer una carretera de acceso a Palenque y que llegue, con un aparcamiento que llegue lo más cerca posible de la plaza central, para que los turistas no nos cansemos en esos climas tan tórridos. Y uno de los camiones que está haciendo la obra de acondicionamiento de ese aparcamiento topa con este edificio, que ahora le llamamos J1, y Alberto Ruz, como topa con el edificio y destruye un poquito una parte, encuentra lo que conocemos como el tablero de los esclavos. Y se da cuenta, claro, de que este es un monumento que no corresponde realmente a ese espacio, sino que es un monumento que debería de estar en un gran palacio o en un gran templo propio del asentamiento de reyes, realmente. Pero entonces, claro, no se leen todavía las inscripciones jeroglíficas con el contenido que hoy día se pueden leer. Entonces, bueno, se queda el asunto ahí. En los años 2000, Van Hart hace un plano de la ciudad de Palenque y ya pues sitúa el grupo 4 y la existencia de 7 edificios. Bueno, y hace 2 años hicimos un LiDAR y podemos observar aquí muy bien cómo este grupo 4 se encuentra muy cerca de la gran plataforma que levantaron los mayas para colocar el puro centro de la ciudad, ¿no? Los edificios políticos, administrativos y religiosos de la ciudad. Aparte de, claro, aparecer un asentamiento mucho más complejo que lo que teníamos hasta ahora. Esto pues, nos proporcionó una idea un poquito más cercana, ¿verdad?, de este grupo 4, que consistía de 7 estructuras, la plaza central, pero que en realidad él estaba dominando como 8 o 10 grupos menores más que pertenecían a su acción social. La estructura J3 está detrás de J2 y no está señalada en esta reconstrucción que levantó Helen Hurst. Hicimos prospecciones geomagnéticas y geofísicas y lo que nos dimos cuenta es que en el tercio sureste de la plaza de ese patio había una anomalía que fue muy importante porque cambió muchas de nuestras ideas acerca de la ocupación de las plazas, en este caso residenciales de élite de las ciudades mayas. Luego hablaremos de esta anomalía, no me olvidaré de ella. Hicimos también un levantamiento topográfico de 1050 puntos aproximadamente y nos dio ya una idea mucho más exacta de cómo se comportaba este grupo. Y también, bueno, pues hicimos imágenes con dron, etcétera, etcétera, para conocer lo mejor posible este espacio social. Con esto contábamos también, para decirlo todo,
con una breve inspección que habían hecho el matrimonio Ranz bajo las órdenes de Alberto Ruz, cuando Alberto Ruz se encargaba de Palenque. Y es que ellos habían hecho esta operación de aquí, la 403, donde habían descubierto 13 entierros. No 13 entierros, habían descubierto 7 entierros, pero había 13 individuos. Cosa que, bueno, llamó la atención, ¿no? Tanto que los Ranz dijeron que esto podía ser un cementerio. Los cementerios son muy raros en las tierras bajas mayas y en las altas también. No es este el sistema de enterramiento, es otro sistema de enterramiento distinto. Y llamó la atención. Entonces nosotros hicimos investigaciones a lo largo de varias sesiones en torno a estos dos edificios. Este es J7, este es J6. Este está sin trabajar, esto está sin trabajar del edificio J1, J2 está solamente en parte trabajado y nosotros trabajamos este, que es J3, y estos dos en su conjunto. Ahora veremos por qué y por qué todavía nos falta también trabajo. En un momento determinado, entre el año 576 y 651, los ocupantes de este espacio abrieron en la parte este, esta que está en rojo, en la parte este de ese patio, en ese tercio norte este de ese espacio, abrieron la roca caliza y colocaron una cripta donde situaron a un individuo con una ofrenda, bueno, no muy grande, 3 vasijas de cerámica y unos cuantos objetos de jade y alguna punta, alguna aguja de hueso, tal, no excesivamente numeroso. Lo abrieron y colocaron a este individuo. Este individuo había de transformarse en el antepasado fundador del grupo social que va a ser el grupo 4, que va a ser un grupo muy importante, como vamos a ver al final de esta breve charla que les voy a ofrecer. 60 años más tarde, en torno a 60 años más tarde, esta cripta fue cubierta por un altar. Un altar en el que los estudios micromorfológicos y microbiológicos que se hicieron permitieron descubrir que se habían consumido determinado tipo de animales. Luego me referiré a ellos porque esto es importante, y también se habían quemado algunas sustancias de olor, como copal, pimienta, seguramente pino, ocote, ¿verdad? Algunas sustancias de olor en estos incensarios que ven aquí. Es decir, que una vez que se ha enterrado un antepasado que seguramente es el fundador del grupo, se construye sobre él un altar y se sigue haciendo culto. Y otros 60 años más tarde también, aproximadamente en el 685, a finales del siglo VII, se construye sobre ese altar un edificio piramidal. Un edificio piramidal, claro, está aquí tapado y no sé cómo quitar esto, no quiero tocar nada. Un edificio piramidal que es el J6, está ahí señalado en rojo, donde se le sigue dando culto a este antepasado fundador del grupo. Nuestra investigación nos dice que este edificio está situado al este. Es un edificio que va a ser funerario, como vamos a tener ocasión de ver. Nosotros vamos a tener 61 enterramientos en torno a estos edificios con 98 muertos. Es algo que no es habitual en ningún sitio del área maya. Nos dice que este es un grupo que Marshall Becker lo define para Tikal como plan de Plaza 2 y que está muy distribuido en todo el Petén y en Belice, y que aparece aquí también. Y es que en el este de determinado tipo de patios residenciales, cabezas de familias importantes, en ese este hay un edificio generalmente de carácter piramidal, no muy grande, donde se entierran a determinado tipo de gentes. Es decir, los entierros son frecuentes, muchas veces gente emparentada. Entonces, es un templo al este como este del grupo 7F1 de Tikal que colocó Marshall Becker como
arquetípico. Cuando él lo definió, estamos hablando de los años, no me acuerdo cuándo, si es del 73 o del 83, su tesis doctoral. Bien, en estos momentos, o sea, antes de construir esta pirámide, o más o menos en ese tiempo, se construye también este edificio, que es el edificio J1, que es el que Alberto Ruz descubre el tablero de los esclavos después, ¿verdad? La parte baja de este edificio, porque esta parte alta, este segundo piso, que es donde va a estar el tablero es posterior en el tiempo, lo va a levantar el rey Akalmonab III, allá por los años 730 o 740 aproximadamente, o sea, más tarde, en el siglo VIII. Además de este tablero de los esclavos, en este cuarto sur aparecieron estos dos portaincensarios de piedra que van a ser importantes para construir la historia de este grupo residencial. Por eso he denominado arqueología e historia en este grupo residencial. Estos tres monumentos nos van a clarificar un poco la historia. Otro edificio diferente de J1 es J2, está ocupando el lado sur, ¿verdad? Está ocupando el lado sur. Estos edificios han sido restaurados, pero no están excavados. Esto es importante, fueron limpiados y restaurados por Arnoldo González Cruz en los años 94-95 para ponerlos a la vista del turista. Pero no hizo prácticamente nada más. Ahora bien, Arnoldo fue el que encontró, uno de sus colaboradores fue el que encontró esos dos portaincensarios de tierra. Y la parte este está ocupado por estas estructuras piramidales. He hablado de J6 y en J7, que es esta de aquí, este soy yo, esta de aquí se descubrió de nuevo una entrada a una cámara que tenía un gran sarcófago del estilo del de Pacal o del estilo del de la Reina Roja, más sencillo, con menos ofrenda, con menos información, pero un sarcófago con dos grandes losas de caliza tapándolo, exactamente igual que esos. Este es posterior, el de este edificio, y es del siglo VIII. Seguramente estos dos individuos, el de J7, el primero, el que vimos del año 570 y tantos, y este otro, se van a transformar en antepasados, antepasados que reciben culto de la población dependiente de este grupo 4. Y decimos seguramente porque en torno a J6 y J7, en torno a estas dos pirámides, que son dos pirámides que no tienen más de 4 metros de altura, no son grandes pirámides, no necesitan ser grandes pirámides, ¿verdad? Encontramos una gran cantidad de entierros. La población, seguramente estos dos individuos, el fundador y este posteriormente, crearon memoria social, aglutinaron a la población de las residencias de este conjunto elitista importante, con bastantes posibilidades políticas y económicas, y decidieron enterrarse en torno a sus dos estructuras de fundación, esta que es J7 y esta que es J6, donde estaban la cripta y el sarcófago dentro de una cámara. Los que se entregaron a todo esto alrededor, ya digo, son 61 enterramientos como 98 individuos, lo hicieron ya de manera más variada. Generalmente fue en criptas, con lajas, tapadas por lajas, generalmente. Pero también hay algunos otros que se enterraron en cajas y otros directamente sobre el suelo. Están haciendo los análisis biológicos de esta enorme cantidad de muertos que no sabemos cuándo terminarán, ¿no? Porque se quedó todo muy parado en la UNAM como consecuencia de la pandemia, se cerraron todos los departamentos, se paralizó absolutamente la vida académica y de investigación. Pero nosotros tenemos que averiguar, evidentemente,
quiénes son esta gente, o sea, qué grado de afinidad tienen, cómo se relacionan entre sí. Digo, no solamente es este patio central, sino que tenemos por lo menos 8 y seguramente hasta 9 patios que dependen de ellos, que están comunicados con ellos y que es muy posible que estos individuos terminen, algunos de ellos, enterrándose también aquí. Bueno, algunos bastantes, como hemos podido observar, pero no todos tienen por qué estar emparentados, ¿eh? Pueden ser sirvientes, pueden ser gente, trabajadores que vienen aquí y terminan enterrándose de manera más elaborada o de manera mucho más simple. Tenemos que también trabajar en esos otros espacios. Eso queda para un poco para el futuro. Bueno, en realidad las ofrendas no son muy ricas en términos generales. Son 2 o 3 vasijas, vamos, objetos de cerámica colocadas o bien sobre la cara, o bien en la pelvis, o bien al lado. Y bueno, pues objetos relativamente corrientes, ¿no? Pequeñas cuentas de jade, agujas de hueso, espinas de mantarraya para autosacrificio, ese sí es más importante en la pelvis de algunos individuos. Y todo eso, pues bueno, tiene que ser trabajado. El otro foco de nuestro interés fue lo que nosotros pensábamos que era una cocina y que también se complicó bastante. Es esta estructura J3 que está colocado en el oeste, suroeste del grupo, como fuera un poco, como ven, la plaza está aquí del grupo, como fuera, pero dentro de la misma plataforma. Dentro de la misma plataforma. Y esta estructura J3, sobre todo la espalda es una estructura que tiene 20 metros de alto por 6,75, no, de largo, por 6,75 de ancho, y seguramente la techumbre, que nunca fue techado con piedra, fue de carácter perecedero, surge a partir de los 3 metros para arriba, una techumbre inclinada. Lo interesante, porque en el interior encontramos, es un proceso de abandono normal y por lo tanto estaba bastante limpio. Claro, había restos, pero lo más interesante fue lo que ocurrió en la plataforma, a toda la parte occidental. A lo largo de 18 metros, en varios tramos, se encontraron un riquísimo basurero. Un riquísimo basurero que tuvo 5 episodios cubiertos por tierra, seguramente para salubridad, me imagino, de los ocupantes, unas capas muy finas de tierra para, de vez en cuando, pues esto es una práctica habitual, ¿no? Es decir, se queman los restos a veces y si no, pues se echa tierra, bueno, para airear un poco el grupo y evitar más enfermedades de las necesarias. Tanto el estilo de los edificios, como los entierros, como la cultura material encontrada, pertenecen a las fases murciélagos y Balonté, es decir, desde 700 al 830, 840, y ahí están los problemas de todas las muestras que tenemos que trabajar también de carbono 14 que se han sacado y que nos corregirán en parte esta suposición, ¿no? Aunque tenemos analizadas algunas de la primera temporada y sí nos dan esas fechas. Este basurero era densísimo, ¿no? Nos costó varias temporadas trabajarlo, ¿no? Porque era una tortura la cantidad de materiales que estaban saliendo en él. Y curiosamente terminaba en un depósito ritual que va a manifestar algunos rasgos de interés, conectado con el altar, conectado con el entierro del ancestro fundador, pero también conectado con depósitos rituales del Palacio de Palenque y de algunos otros recintos de élite real, digamos de la realeza de la ciudad. Bien, bueno, pues fueron extraídas y el resultado de la enorme cantidad de restos, aparte de los cerámicas, piedras de moler, manos, etcétera, etcétera, fueron las especies zoológicas y botánicas que nos proporcionó este entierro. Perdón, este basurero. Lo que nos dicen
es que estos, por lo menos, los ocupantes del grupo 4, que son élite, ¿no? Están consumiendo fundamentalmente productos de río, mucho más que carne procedente del bosque que circunda la ciudad de Palenque. También lo hay, pero fundamentalmente son productos de río. Y nos dan un amplio panorama también de restos botánicos, que no están todos trabajados, no están todos todavía conocidos, ¿no? Pero por lo menos tenemos 15 productos que han sido consumidos por estos. Algunos son de olor. Bien, debajo de ese basurero y debajo del depósito ritual que había al lado se encontraron 3 entierros también. Pero esta vez ni tenían criptas, ni tenían cistas, no eran en cámara, habían sido literalmente como tirados. Tirados ahí. Se le habían puesto alguna piedra para situar, pero absolutamente nada más. Y esto es interesante, o sea, ¿por qué están fuera y por qué ellos son los más humildes en el entierro? Tenemos que averiguar. Es decir, en el análisis bioarqueológico que se haga, saldrán. Son estos, esta sepultura 18 y esta sepultura que tenemos aquí debajo de un depósito ritual. Como me han señalado ya el tiempo, y sé que vamos un poquito mal, este depósito ritual fue muy interesante también, ¿verdad? Bueno, voy a pasar esto rápidamente. Esto es lo que sale en ese depósito ritual, pero este depósito ritual estaba apelmazado y absolutamente quemado, y tenía una enorme cantidad de cerámicas cuya boca era superior a los 30 centímetros y que se han interpretado como una celebración ritual, una comida ritual. Hemos visto en comunidades choles cómo se hacen algunos ritos en los que se consume y finalmente se quiebran los objetos, se queman y se tapan. Y esto seguramente es lo que debió de ocurrir en este depósito ritual, donde a veces había acumulados más de 10 vasos, grandes ollas conteniendo conchas de caracoles de río, bueno, una riqueza muy grande que no tengo tiempo para comentar porque me han llamado ya la atención. Y estaba también sobre un entierro. Estas son las cerámicas que salieron allí, que, igual que los restos óseos, tienen menor grado de interperancia que los que aparecieron en el basurero. Es decir, los restos óseos no están tan desgastados, no son tan quebradizos, las cerámicas no están tan desgastadas, son mucho más grandes, están en mejores condiciones que las que aparecen en el basurero, que seguramente fueron dejados al aire libre durante temporadas y el sol, la lluvia, la agresión fueron deteriorando esos materiales. Aquí, sin embargo, si fue una acción que se quemó inmediatamente y se tapó, pues tenemos algunas con glifos también, fueron todos. Muy interesante es que las mismas especies que se consumen aquí son las que aparecen en ese altar del fundador del linaje. Fundamentalmente róbalo, castarrica, determinado tipo de mojarras, jutes, que son esos caracolillos, están aquí muy representados. Y es exactamente igual que lo que aparecen en los depósitos rituales del Palacio de Palenque. No exactamente iguales, pero hay una gran identificación con ellos. Y también sustancias de olor. Tenemos copal, tenemos pimienta, tenemos pino. Entonces es muy interesante porque hoy todavía pues, se siguen esparciendo pinos. Un minuto. Bien, figurillas. Y solamente en este minuto, como la puntualidad japonesa es... No, está bien, hay que hacer así. Lo que nos dicen es que este es el rey Kinisa Kalmonab en el tablero de los esclavos, que regala este tablero a un señor que se llama Chaktuts y se lo coloca en la parte de arriba de su palacio, junto a un trono que aparece destrozado. Esto sería otra historia, porque hay mucho trono destrozado como consecuencia del colapso, de los procesos de colapso en tierras bajas mayas, de tronos reales. Lo que es interesante es que aunque aquí se retrate Chaktuts con su padre y su madre recibiendo los emblemas de poder de la ciudad de Palenque, la información epigráfica se refiere en realidad
a Hatshepsut, no a él, que interviene, es nombrado un gran sacerdote y un gran guerrero en determinado tipo de cargos, que es el Tisahum, el Sahal también, y él interviene en 3 grandes batallas que le dan una gran prosperidad a la ciudad de Palenque, y como agradecimiento pues le coloca ese tablero. Pero es que los antepasados de Hatshepsut, con esto ya termino de verdad, como de este portaincensario, ya habían sido nombrados por otros reyes personas importantes, con cargos no tan importantes como este del siglo VIII, pero con cargos sacerdotales de primer orden. ¿A qué estamos concluyendo? Bueno, pues que estos grupos residenciales de élite, seguramente por lo menos en el siglo VIII, ante la debilidad de los reyes de Palenque, están compartiendo una enorme cantidad de rasgos de vida que los reyes, y que los reyes tienen que dejar y tienen que regalarles grandes monumentos que solo ellos habían tenido, se los tienen que, bueno, estas son las batallas que tiene este Hatshepsut, y lo que es importante es que los reyes antes se entronizaban en estos tronos de jaguar en la casa de Palenque, y ahí aparece Kinichakakmonal III entronizándose con 2 esclavos, en realidad ya no son tronos de jaguar, y compartiendo su poder con los nobles importantes de la ciudad de Palenque, seguramente como consecuencia de ese proceso de colapso que está llegando porque el último gobernante conocido, ahora con esto sí termino, es el de este incensario, que es Kukbalam II, y que en realidad está llamando a las puertas, es el último gobernante conocido que no hace ningún gran edificio, pero sí labra este gran tablero de los esclavos. A partir de ahí no tenemos más datos del grupo 4 de Palenque, no se sobrepone a este momento, sino que seguramente es abandonado, aunque tenemos que estudiar esos patios periféricos. Lo dejo ya un poquito agobiado, pero gracias.